Bueno, en nuestro colegio estos principios, por ejemplo, de los que nos hablaba un poco el video, de la calidad, la integralidad y pues la educación como un servicio público, aunque hay que aclarar que estamos en un colegio privado, eh, se cumplen, sí, efectivamente se cumplen. Sin embargo, hay que entender que en el contexto, y creo que como en cualquier otro contexto institucional, en el contexto propiamente de nuestro colegio, hablando de la integralidad, de la calidad y del tipo de servicio que ofrece esta institución, eh, hay que tener en cuenta que es un proceso continuo de perfeccionamiento, de organización, de replanteamiento, de cuestionarse continuamente qué significa esto de la integralidad, qué significa esto de la calidad, qué significa prestar como tal un servicio y sobre todo entender una cosa muy importante, y es que a pesar de que hablamos de una institución que se rige bajo ciertos principios formales de la ley 115, la constitución política de nuestro país, la constitución del 91. Sin embargo, la cotidianidad de un colegio, la cotidianidad de una escuela, muchas veces son más concretas, y las relaciones que tenemos en ese sentido para construir esa integralidad, por ejemplo, para construir lo que se llamaría un servicio de calidad educativa en ese orden de ideas, va más allá de las formulaciones completamente explícitas de la ley. ¿A qué hago referencia? A que entendemos la calidad y la integralidad y el servicio de la educación desde el estudiante y para el estudiante. Esto quiere decir que para nosotros la primacía, el núcleo fundamental, es la construcción de la experiencia del estudiante desde su percepción, desde su escucha, desde su corporalidad, desde su afectividad, desde su desarrollo mental. ¿Qué tipo de persona es esa que está interactuando consigo misma, con los otros y con un núcleo un poco, digamos, con una esfera un poco más amplia, que ya es la esfera de la cultura, de la sociedad en general? Entonces, hablar de calidad e integralidad implica para nosotros en este colegio pensar sobre todo quién es ese estudiante que está enfrente de nosotros, cuál es su experiencia, cuál es su comprensión de vida, cuáles son sus expectativas de vida, cuáles son sus necesidades, y cómo esas expectativas y esos deseos y esa experiencia la abordamos desde 6 puntos principalmente, cómo esa experiencia va a nutrirlo y va a poder posibilitarle hasta cierto punto una vida con otras personas, una vida mediada con la experiencia de otras personas, construida a través de otras personas, y una vida también mediada y relacionada con las instituciones, no con el objetivo de que nuestros estudiantes, esas personas que nosotros consideramos que son nuestros estudiantes, puedan interactuar de la mejor manera con los demás, con la sociedad, sino que además puedan generar nuevas formas de vida, puedan a través de la creatividad imaginar nuevos horizontes, imaginar futuros diferentes, futuros alternativos. Y obviamente en esa diferencia y en esa creación de nuevas formas de vida estaríamos pensando en que puedan conducir su propia vida y la vida de otras personas al servicio del mejoramiento. Creería que la calidad y la integralidad vienen dadas también mucho por cómo la escuela puede contribuir a generar y a enriquecer esa experiencia. Y cuando hablamos de esa experiencia aquí en nuestro colegio, estamos hablando sobre todo y digamos especialmente de cómo desarrollamos a nuestros estudiantes. Es decir, nos dedicamos especialmente al desarrollo. La calidad y la integralidad, como la entendemos no solamente en este colegio, sino en la lectura y en la investigación que hemos podido hacer a partir de otras experiencias de otros colegios, a partir de la literatura, a partir de nuestras propias investigaciones, de nuestras propias evaluaciones, de nuestros propios procesos de formación docente, de capacitación docente, porque nos constituimos como también un grupo de docentes investigadores, nos ha llevado
a, parcialmente a la conclusión de que la información y el conocimiento son importantes, pero lo más importante es el desarrollo de las personas, el desarrollo humano, y en eso compartimos muy bien, por ejemplo, la tesis de la pedagogía dialogante, una tesis de un autor como Julián de Subiría y otros autores. ¿Cómo se cumplen los principios de la educación acá? Bueno, se cumplen, digamos, en esta institución particularmente se cumplen en la integración de un paradigma integral del conocimiento sobre el cual estamos trabajando, y con un replanteamiento que sería en términos más concretos un diseño del currículo. En este paradigma integral de lo que te hablaba en principio es, sabemos, y de acuerdo a este paradigma, sabemos que un estudiante debe actualizar 6 facultades de la conciencia que están presentes en la mayoría de nosotros. Estas 6 facultades tienen que ver con su corporalidad, con su afectividad, con su mentalidad, con su visión, con su discurso, con su habla y con su escucha. El conocimiento, para ser conocimiento humano, depende de estas 6 facultades. Entonces, priorizamos y estamos tratando de generar todos los mecanismos pedagógicos, didácticos, metodológicos, de evaluación, de objetivos, con el fin de hacer que la experiencia del estudiante en la escuela pueda favorecer el desarrollo de estas 6 facultades de la conciencia. Este paradigma es un paradigma que consideramos es integral porque aborda 6 aspectos de la personalidad humana que, integrados y profundizados cada uno particularmente, ayuda a enriquecer esa experiencia, y en último término pensamos que en la integración consciente de esas facultades, a través de un proceso de mediación pedagógica obviamente, en la integración entonces de esas facultades estamos ofreciendo eso que con lo que nosotros nos hemos comprometido, que es con el desarrollo humano. Es decir, desarrollar estas facultades en un estudiante es desarrollar hasta cierto punto lo humano que hay en él, a partir también de una reflexión sobre el papel que tiene la escuela y el impacto que tiene la escuela en el desarrollo de estas facultades. Por eso, en la segunda parte es necesario entender que sobre estas 6 facultades de la conciencia estaremos tratando de abordar todos los aspectos curriculares. A quién se le enseña, por qué se le enseña, qué se le enseña, cuándo se le enseña, es decir, las preguntas generales del currículo. De tal manera que asignaturas, estrategias metodológicas, la actitud de los docentes, el ambiente de aula favorezca cada vez más y mejor el desarrollo de estas facultades. Lo desarrollamos precisamente en un ambiente en donde consideramos que es óptimo para que nuestros estudiantes se sientan a gusto, cómodos, que puedan experimentar de muchas maneras, y ese es nuestro compromiso cada vez para mejorar, que puedan experimentar de muchas maneras las diferentes aproximaciones que existen al conocimiento. Estamos todavía en una escuela que privilegia mucho la mente, la razón, lo racional. Y eso no está mal, pero desde este enfoque, desde este paradigma integral de la conciencia, desde este paradigma integral del conocimiento, entendemos que el conocimiento también puede ser un conocimiento más allá de la mente, un conocimiento que involucre también la afectividad, que involucre los sentidos, y que no solamente sea el centro, no es entonces en ese sentido la mente,
el desarrollo de los conceptos, el desarrollo de las informaciones, el desarrollo de las ideas, etcétera. No hacemos única y exclusivamente privilegio o privilegiamos ese aspecto ni lo ponemos en el centro. Lo que tratamos de poner en el centro es a la persona, entendiéndola como una persona que desarrolla un potencial de conciencia, ¿sí? Entonces, en esa medida, el abanico de la oferta que está tratando de proponer el colegio tiene que ser muy amplia. Desde las matemáticas, desde la comunicación, desde la danza, desde el teatro, desde la filosofía, desde la ciencia, pero también desde el pensamiento científico, lo que involucra a un científico estar dentro de un laboratorio, hacer un experimento, proponer una hipótesis, etcétera, etcétera. Asimismo con qué significa para un niño de 5º grado poder imitar a un animal, pero de tal manera que pueda encarnar las facultades de ese animal, mimetizarse con esas características. Sí, leer quizá a Platón, pero también leer a Platón desde mi propia experiencia, enriqueciendo mi discurso, enriqueciendo mi visión del mundo. Es decir, en ese orden de ideas lo que la escuela está tratando de hacer para ofrecer una educación de mayor calidad, que sería una educación que ofreciera espacios, momentos en donde existiese un gran abanico de experiencias, de muchas experiencias diversas, y sobre todo entendiendo que por lo general hay 3 aproximaciones o hay 3 formas de aproximarse al conocimiento. Consideramos que hay un acercamiento al conocimiento en primera persona, es decir, un acercamiento desde la experiencia propia del estudiante a unos saberes que están escritos que han sido, digamos, de alguna manera publicados, si cabe la palabra, en tercera persona. Son saberes impersonales, la historia, la política, la economía. Esos saberes que se tienen que relacionar con esa experiencia en primera persona siempre ha sido mediada en todas las culturas, quizá, por otra persona. Entonces consideramos que el rol docente es muy importante, incluso aún más importante que las informaciones. La relación que tiene el estudiante con el docente tiene que ser más importante que la relación que tiene el estudiante con el conocimiento. Porque ese conocimiento primero fue construido por unos seres humanos. Y esa construcción humana es relativa, es contingente, cambia, se modifica. Y esa modificación tiene que ser, en último término, interpretada por otros seres humanos. Y en la escuela consideramos que esa experiencia que vamos a enriquecer del estudiante tiene que ser mediada en un clima de relaciones con los docentes óptimo, humano, cálido, de comprensión, de diálogo, de compartir esas experiencias. Esto, como les digo, es un proyecto. Nosotros iniciamos un proyecto desde hace más o menos 6, 7 años y estamos concretándolo, haciéndolo cada vez más real. Pero lo que nos anima en último término a hacer esta innovación, como se le llama popularmente en el ámbito educativo, lo que nos llama la atención, lo que nos anima, es que creemos que la escuela tiene un papel más importante del que se le ha dado socialmente. El docente tiene que también en ese sentido ser un docente muy capacitado, pero un docente muy reconocido. Que su labor no es una cuestión tanto de premiarlo, pero de que su labor tenga un lugar muy importante dentro de esta sociedad. Porque todos necesitamos haber tenido en algún momento profesores. Y también necesitamos reconocer que nuestros estudiantes son personas y son personas activas, sujetos no solamente de conocimiento, un sujeto epistémico ahí volando, al que se le mete una cantidad de conocimientos, es sobre todo una experiencia de vida que se va a formar
en muchos sentidos. Y en último término, lo que diría es que el éxito de la escuela consiste en construir en una persona o ayudar a construir en una persona un propósito de vida, y ese propósito de vida lo ayude simultáneamente a conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo propósito de vida, para poder ser realizable, necesita en último término el autoconocimiento y el perfeccionamiento de ese autoconocimiento. En cualquier ámbito, todo propósito necesita de un autoconocimiento. Ese autoconocimiento es el que perseguimos en nuestro colegio. Según el video, ¿se cumplieron los principios de la educación en su colegio? Digamos que en la forma como están fundamentados, en la generalidad como lo plantean las políticas públicas, sí se cumplen. Desde el nivel de admisión, porque en el sector oficial no hay una restricción para la admisión, hay total inclusión. Tanto que hoy en día en colegios oficiales se reciben niños con discapacidades y comparten inclusive clases con los niños que no tienen ninguna discapacidad. Desde ese punto de vista, diríamos que se cumple, pero ya al interior del colegio sí se ven algunas falencias, ya como en la práctica cotidiana, al interior de las clases, se ven de pronto acciones que no son equitativas, desde el mismo, digamos que del mismo proceso de recursos y hasta de espacios físicos, que lo plantea la ley también, ¿no? Hay ciertos espacios que no son adecuados para la cantidad de estudiantes, por ejemplo, y que tiene que ver con una cuestión que es fundamental también para el manejo de las posibilidades del aprendizaje, ¿no? Y para el mismo espacio de enseñanza, que tiene que haber un lugar adecuado, espacios ventilados, desde digamos que esos requerimientos básicos, hay ciertas falencias, ¿sí? Hay salones que cumplen, hay otros que no, hay otros más reducidos. En cuanto a la libertad de expresión de los estudiantes, digamos que hay cierta restricción. Eso se da, yo pienso que hasta en el sector privado también. Porque si miramos nosotros cómo están construidos los manuales de convivencia en los colegios, digamos que es un manual que va a sancionar directamente. Y resultamos los docentes utilizando utilizando esta implementación de los manuales o a nivel sancionatorio más que de formación. A veces es una contradicción que se da internamente por las mismas exigencias que hay. En cuanto a la parte de pronto de inclusión de la comunidad, claro que se da oportunidad tanto a los padres de familia, a los estudiantes, como lo rige la ley ante la práctica del gobierno escolar. Pero digamos que a ese nivel se ha perdido como la integralidad y como el enfoque. Entonces, pienso que los estudiantes no aprovechan esa oportunidad que se les da y simplemente participan en los diferentes estamentos, más como a nivel de obligación que como a nivel de liderar espacios que ellos pueden ganar. Asimismo los padres de familia. Hay poco compromiso en ese nivel.
¿Cómo su colegio hace que se cumplan los principios de la educación? Mm, Bueno, de hecho, como lo estipula la ley 115, se formalizan los diferentes entes del gobierno escolar. Entonces, a través del consejo directivo, a través del consejo de estudiantes, del consejo de padres, eh, se da como esta fundamentación. Eh, pero ya en la parte, diría yo, de la parte específica de trabajo, indudablemente hay un exceso de poder, sobre todo en el equipo directivo. Muchas veces es contradictorio con lo que plantea la ley porque hay radicalismo, hay imposición. Entonces digamos que hay un formalismo para esa creación de ese gobierno escolar y se hacen los procesos porque se tiene en cuenta la participación de la comunidad educativa. Pero si vemos, hay intereses de por medio. Todo colegio es una sociedad pequeña. Y desafortunadamente vemos como ese roce de intereses, donde muchas veces caemos como en esa trampita, ¿no? De, de pronto de pensar más como en el interés particular en general. Y de hecho, muchas veces, digamos, que tenemos como una herencia todavía muy tradicionalista en ese proceso y es difícil salir de ese paradigma donde de pronto va a primar lo que dice el nivel directivo, el equipo directivo, ante lo que se plantea de pronto a nivel, digamos, de la representación de estudiantes. Entonces, digamos que sí se dan en los espacios de participación, pero son fracturados. Y, y digamos que hay épocas donde se nombran los entes y la participación, y ya cuando se empiezan como las reuniones secuenciales, se cae de pronto en una rutina donde cada año pues se trata de actualizar, se trata de hacer cambios de acuerdo al contexto real de lo que se vive en el colegio, pero también es que estamos supeditados a las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, se trata de cambiar los planes de estudios para involucrar la verdadera participación de los estudiantes, para cambiar en los procesos de enseñanza para que el estudiante sea más participativo. Pero resulta que debemos responder ante el Estado con unas pruebas que no están contextualizadas a las problemáticas de los colegios. Entonces, es por esto que muchas veces no sacamos buenos resultados, porque estamos en una contradicción continua y constante, donde evaluamos con un sistema alterno, externo. Inclusive este año el colegio fue elegido para las pruebas PISA y todos decíamos, pero ¿qué nivel vamos a sacar cuando esas pruebas no corresponden al contexto real del colegio? ¿Sí? Entonces, por eso digo que es una contradicción, porque nosotros los docentes sabemos cuál es la problemática y situación real del colegio. Y vienen unas pruebas que inclusive no están relacionadas con el modelo pedagógico que trabajamos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo nosotros poder fortalecer ese conocimiento, el enfoque investigativo que debe de pronto reforzar el colegio para que los estudiantes tengan como esa noción? Y resulta que no nos están dando o no nos están de pronto permitiendo establecer unas estrategias propias del contexto real que nosotros tenemos. Y si nos exigen que debemos mostrar resultados con unas pruebas que no están midiendo las competencias reales que los estudiantes están en este momento fortaleciendo en el colegio. Entonces es como una dicotomía
constante en la que estamos viviendo, donde hay participación, donde se les permite su libre personalidad, entre comillas, donde se les da un ambiente de aprendizaje para que ellos desarrollen sus competencias, pero realmente hay una problemática convivencial fuerte y unas problemáticas sociales propias del contexto que van a crear un altibajo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, digamos que estamos supeditados a un sistema que no va con la realidad del contexto de la problemática del colegio.